¿La historia de quién estás siguiendo? ¿De quién es la historia que estás siguiendo? Si crees la Biblia, entonces hay una historia antigua y verdadera desde Génesis hasta Apocalipsis. Y va de la siguiente manera. Dios ha creado y está sosteniendo un pueblo para sí mismo, un pueblo que correrá la carrera cristiana bien para sus propósitos sin importar las circunstancias que les rodeen. Y la Biblia propone una narrativa única, un Dios bueno y amoroso que ha hecho a seres humanos para que le adoren y disfruten una relación armoniosa con Él y los demás humanos y el resto de la creación. Y si crees la Biblia, entonces también creerás que hay historias falsas y que estas historias falsas tienen el poder de degradar a las personas a la imagen del Dios falso que promueven. Y ambas historias, la historia antigua y la nueva, la falsa, ofrecen un patrón y un camino para crear comunidades que están sostenidas en propósito y sostenidas por Él. Y aún estas cosas van a cambiar a personas a la imagen del Creador, a vida y shalom y libertad espiritual y identidad. O si crees las falsas historias, estas cambian a las personas ante la imagen de dioses culturales, siguiendo historias distintas. Santiago nos está invitando a ir más profundamente, más allá de nuestras palabras y ver a las intenciones de nuestro corazón y darnos cuenta de qué historia estamos siguiendo. Si es esta nuestra prioridad dadora de vida, Santiago quiere que estemos seguros. ¿Qué historia estamos siguiendo? Porque nuestros hábitos, nuestras éticas, nuestras acciones van a ser informadas por la historia que creemos. Y Santiago lo sabe. Nos convertimos en lo que adoramos. Él utiliza ese lenguaje y vemos en los libros. Y si seguimos falsas historias, esto nos va a decir historias y sus mentiras y las vamos a creer. O vamos a decir y a contar la historia antigua, proclamando la bondad de Dios y declaramos su verdad. Así que Santiago habla con un pueblo que por un lado, estaban más cercanos a la historia antigua y al mismo tiempo ante aquellos que estaban en la misma comunidad cerca a una nueva historia y estaban escribiéndole a un pueblo que estaba viviendo bajo persecución, quienes habían visto al hermano Esteban ser apedreado hasta muerte. Ellos enterraron su cuerpo. Ellos temían a Saulo, quien su rampante persecución anticristiana y los arrastraba a la prisión y los dispersaba, destruyendo familias y matando personas, Saulo. Y este grupo también, en adición a la persecución, tenía gozo. Y tomaron ese gozo y predicaron la palabra de Dios en medio de su sufrimiento. Lee Hechos 8, 1 al 8. Y estos eran conocidos como el tiempo de la gran persecución. A esto se refiere Santiago y a estas personas les escribe. Escucha este fin de semana la voz de Santiago a través de esta carta. Y es interesante que tanto más Santiago suena como su hermano, el Señor que él sirve, Yeshua, el Mesías. Él suena como su hermano Jesús porque él caminó con él toda su vida. Él vive en esta historia que su hermano inició en la creación del mundo. Él suena como aquel que él adora. Y tú puedes escuchar cómo Santiago
el tiempo de Santiago con Jesús está infiltrando en todo el libro. Y en tu tiempo libre, este fin de semana, revisa el Sermón del Monte y compáralo al escuchar Santiago. Y a medida que escuchas el Sermón del Monte y ves los paralelos que empiezan a emerger de Santiago y cómo él suena como Jesús, porque él estaba con Jesús. ¿No quisieras que eso sea dicho de ti? Tú suenas como el Salvador porque tú has pasado tiempo con Él, porque tú eres el pueblo de su historia y nadie más es. Mi madre me gritaba. Yo era muy mala cuando yo estaba creciendo. Mi mamá me decía antes de que me fui a la casa a vivir una vida salvaje. Y ella me dijo, no solo recuerdes quién tú eres, sino recuerda de quién tú eres. Quien nosotros adoramos define quiénes nosotros somos y nos marca como un pueblo apartado, el pueblo que tiene más impacto en esta vida, en la historia redentora, que ha sido sometido bajo la mano de Dios para tener un pueblo para sí mismo. Este pueblo no está definido por otras historias o por categorías temporales hechas por los hombres. Nosotros respondemos a las historias antiguas como Santiago y los distintivos de esto en las categorías de Dios. Firmes, sabio, perfectos, completos. Todo un nuevo grupo de nombres. En este pasaje, Santiago, al final del capítulo 1 y al principio del capítulo 2, él no nos dice cosas moralistas. Él lo que nos da como comunidad son las cualidades que son necesarias en tiempos de prueba contra la iglesia. Y nosotros nos engañamos si reducimos el libro de Santiago a un libro de perfección moral. Esto es un libro de carácter. Un libro que se trata de quién adoras, en la casa de quién estás viviendo. Mira Proverbios en 7 y 8. ¿Vas a vivir en la casa de la sabiduría o en la casa de la destrucción y necedad? Y preguntarte, ¿suenas tú como al que tú adoras? Así que primero, Santiago se enfoca en lo interior del individuo. Él está detrás de la persona antes de ir ante la comunidad. Y él hace una pregunta. Y la pregunta es, ¿lo que dices es concomitante con lo que haces? ¿Es coherente? Él habla de sus propósitos, el carácter, cuya misión, el hombre que muchas veces no es contradictoria a lo que vive. ¿Qué dice la confesión del catecismo? Tienes que saber lo que la escritura enseña. ¿Qué dice la escritura? Que lo que el hombre cree y cuáles son los deberes de lo que el hombre debe seguir. Vemos epistemología y ética. Dos lados del mismo zipper. Las éticas de cómo tú obedeces a Dios y las cosas que tú haces, y la epistemología, lo que decimos acerca de Dios. Estas dos cosas tienen que combinar. Así que la próxima vez que pongas el zipper a tu niña, le dices, mi niña, esta es tu ética, esta es tu epistemología, estas cosas tienen que combinar. Uf. Los antiguos nos dijeron, lo que dices tiene que combinar con lo que haces. Los que reciben la carta de Santiago dicen, lo que decimos creer y lo que sabemos de Dios y lo que hacemos como obedecemos a Dios no están siendo coherentes. Sabemos que Dios va a redimir un pueblo para sí mismo, pero nos mantenemos redefiniendo a este pueblo de acuerdo a nuestras prioridades y agendas e historias. En un nivel personal decimos, yo estoy por el reino, pero pasamos más tiempo muchas veces adoctrinando personas en nuestras formas culturales, sociales y políticas que en la historia antigua. Así que para
poder hacer que nosotros respondamos esta pregunta de si lo que decimos es coherente con lo que hacemos. Santiago primero te va a hacer la pregunta, es ¿cuál historia estás siguiendo? ¿Quién está en el trono de tu corazón? Y pienso que vale la pena notar que la preocupación de Santiago en capítulos 1 y 2 revela algo increíble. En medio de la persecución, Santiago, su preocupación principal es la duda, complacencia, hipocresía e idolatría, más que la persecución misma. Lo voy a decir nuevamente, en el medio de la persecución, Santiago se preocupó más por que la duda, la hipocresía y la idolatría era más preocupante que la persecución per se. ¿Por qué? Porque él sabía que la destrucción del interior del ser humano destruye la comunidad de adentro hacia afuera y hacemos mayor daño al cuerpo de Cristo y al testimonio de Cristo. Y dice, ténganle miedo al que puede destruir el alma y no solo el cuerpo. Él nos está llamando a lavar y a limpiar el frente de nuestra casa primero y a preocuparte por tu corazón primero antes que los demás. Dice, pon tu casa en orden. La destrucción y el desmoronamiento interior, el compromiso cultural, el dañar nuestros valores son cánceres que nos destruyen desde adentro y él lo toma personal. Él dice, toma eso personal. Y en Santiago 1:19 dice, esto lo saben mis hermanos y hermanas, que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Por qué? Después de ese discurso precioso que Mari nos acaba de compartir, dice, habla de una vida de destrucción y muerte, porque él se enfoca en lo que decimos. Nuevamente, él suena como Jesús, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Santiago hace eco de las palabras de nuestro Señor. Él dijo, ningún buen fruto trae mal fruto, y el mal árbol trae buen fruto, porque el árbol es conocido por su fruto. Los arbustos no pueden producir fruto y la persona buena de su corazón bueno produce bondad de su boca, la persona malvada, maldad de su corazón. En Lucas 6 dice, de la abundancia del corazón habla la boca. La ira que tiene la intención de cortar y destruir y reducir y hacer daño. Jesús proclama que nuestras palabras vienen de nuestro corazón. Nuestros problemas de ira y nuestros problemas con nuestra boca son de hecho problemas del corazón. Y Santiago nos dice en el 1:20 que la ira del hombre no trae la justicia de Dios. Miren lo que él dice desde los días tempranos. Habían dos hombres. Uno era los hombres del jardín. Uno era el ujier y el otro era el que cantaba. Miren en el jardín, Caín y Abel. Caín, destrucción, ira, muerte. La energía fluye de donde el enfoque llega. Y la historia antigua es mucho más poderosa que la muerte y la destrucción. Si estás hablando muerte y destrucción, si estamos hablando muerte y destrucción, palabras que dañan, nos ponen en un camino a nosotros y a otros en esto. Estamos desviándonos de la historia antigua que trae vida. Y que dice Santiago, es el antídoto. ¿Cuál es el camino de regreso a la Biblia, a la vida, a la historia que trae vida? Es la historia misma, es la palabra de Dios. En los versículos 21 y 22 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo el resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Y luego dice, sean hacedores, lo que dices debe de ser coherente con lo que haces. Sean hacedores de la palabra y no solo oidores que se engañan. Lo que dices tiene que combinar con lo que haces. Y nuestras palabras revelan a quién nosotros le servimos.
y refleja las historias que queremos contar. Y tenemos problemas en decir la historia, en decir la diferencia y en discernir la diferencia entre las historias nuevas y la historia antigua. Y mientras más se endurece la cultura contra la iglesia y vemos las identidades culturales separándonos y llamándonos y forzándonos a escoger un lado, mientras esa tensión crece externamente, así nos retorcemos internamente y esos ídolos empiezan a implantar una historia falsa. Y nosotros lo que profesamos a Cristo, a medida que vamos cediendo ante estas historias, narrativas falsas, más daño nos hacemos a nosotros mismos, a otros y al mundo a nuestro alrededor. Y mientras menos nuestra narrativa, y mientras hacemos esto, nuestra narrativa menos es coherente con lo que hacemos. Entonces, si estamos aquí, lo que hacemos y lo que decimos, si estas cosas tienen que ser coherentes, tienen que combinar, entonces estas historias tienen que cerrar como el zipper. Nuestra unión con Cristo nos hace obedientes a aquel que hace que todo tenga sentido. Él nos dice quién Él es. Y reaccionamos en obediencia en todas las áreas de la vida y anhelamos ver que otros hagan lo mismo a medida que esto pasa y traer vida. Santiago habla de mucho más que mantener tu palabra o no estar airado. Él está escribiendo acerca de la identidad de la iglesia y la firmeza de la iglesia ante la hostilidad. Esto es lo que está en juego. Si sabes quién eres, permanecerás. Santiago nos dice, no miren a sus espejos personales. ¿Saben cómo hacemos? Tú encuentras el buen ángulo y te das cuenta de los ángulos, no solo lo de Instagram, en el espejo. Ahí me veo bien. Niña. Podemos torcernos y acomodarnos y decir de qué forma queremos vernos a nosotras mismas. No. Santiago dice, Él quiere que mires al espejo del alma en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no te va a dejar olvidarte de cómo realmente te miras o pensar que te ves diferente a quien tú realmente eres. Dios quiere que seas conformado como Él, así que Él no te permitirá distorsionar esa imagen. Así que Santiago nos invita en los versículos del 23 al 25, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Y continúa mirando eso, no olvidando lo que ha visto. El que mira atentamente a la ley perfecta, permanece en ella, no se olvida, ellos serán benditos en lo que hace. La ley de la libertad fue un concepto radical. Ley y libertad a oyentes judíos, esto no combina. Liberarlos de la casa de la necedad y la destrucción y llevarlos a la casa de la sabiduría. La invitación de Santiago es: ven a la casa de la verdad de la palabra de Dios y te va a mostrar todo lo que está supuesto a ser. Bello, redimido, firme, sabio, discerniendo, sostenido, guardado en Dios, el que será un día glorificado en su presencia. La forma de mantener tu lengua amarrada y tu ira bajo control es mantener tu corazón limpio. El corazón es un revelador. Conoce al Señor de la historia antigua, conoce la historia de Dios,
conoce la historia de aquellos que seguían la historia antigua y de aquellos especialmente en los récords bíblicos que se fueron ante ídolos y encontraron su regreso a Dios, porque de hecho nosotros vemos en el libro de Santiago que la misericordia triunfa sobre el juicio. Y entonces Santiago toma nuestra forma, la forma en que nos miramos individualmente, internamente, y lo pone ante la comunidad, porque no vivimos al vacío. Lo que nosotros hacemos y la forma en que pensamos afecta a las personas a nuestro alrededor. Y hablamos entonces aquí del favoritismo, la parcialidad. La parcialidad está prohibida en la economía de Dios, y la razón por la cual esto pasa no es solo porque es inmoral, sino porque está basado en la idolatría. No corresponde a la iglesia. La iglesia tenía un problema con la idolatría que se reflejaba en clasismo, lo que tú tienes, lo que no tienes y lo que vas a lograr. Y Santiago va al corazón de todos los ismos, a un asunto de clases, a un problema con las clases, porque todos los ismos que están creados desde el jardín han sido creados por la idolatría, porque la adoración pura, la religión pura de Abel contrasta a lo que Caín hizo y contrasta los sacrificios reales que levantan y exaltan a Dios y los que no. Versículo 27, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahora, imagínate esta imagen. El pueblo a quienes él está escribiendo son una comunidad muy diversa, étnicamente, lingüísticamente. El problema de ellos no eran étnico, el problema de ellos era de clases. ¿Por qué? Porque esta gente que estaban siguiendo esta historia están viendo a aquellos que eran personas aislados sociales, y entonces le están viendo a formar parte de su comunidad, y los que estaban más cerca de la historia de Dios están viniendo en contacto con aquellos que estaban más alejados y con los que no habían tenido contacto antes. Y él dice esta historia de un hombre rico que estaba tomando un asiento de preferencia en la iglesia, y al pobre lo estaban sentando en un asiento más alejado en la casa de Dios. Y Santiago nos muestra que no pecamos en un vacío. Un pecado personal se convierte posteriormente en pecados comunitarios. Las historias falsas no nos permiten pecar solos. Así como Dios está apuntando a máxima transformación, nuestros ídolos están apuntando a máxima destrucción y marginalización. Así que Santiago nos dice, estos pecados están oprimiéndonos en el mundo, y él está diciendo, así es como se están comportando ahí afuera, pero aquí están ustedes en la asamblea de Dios comportándose como lo hace el mundo. Y lo que Santiago está diciendo, no se están comportando con respecto a la historia verdadera antigua, sino a la narrativa falsa del mundo, y lo está trayendo a la clase de Dios. Ninguno de nuestros ismos pertenecen y corresponden al pueblo de Dios. Y yo creo que el fundamento de lo que Santiago quiere llegar es que no tenemos que arrepentirnos de nuestro favoritismo tanto como necesitamos arrepentirnos de nuestra idolatría que alimenta ese favoritismo. Y si conoces a Dios, si quieres que lo que dices corresponda con lo que haces, sabes de que no hay parcialidad en Dios. Él ama a todos los que son suyos y Él les da la bienvenida a todos los que Él llama suyo. Santiago pone esto en términos de clases, ricos y pobres. Y en estos tiempos era algo que Él hablaba. Estaban ambos puestos a los pies de la cruz, eran iguales. Pero nosotros amamos hacer nuestros ismos. Nosotros amamos hacer nuestros cabals. Como nuestros clubes, vamos a decirle una palabra más clara. Personas que pensamos que son menos dignas que nosotros, gente que nosotros no nos caen bien. Queremos ser jueces y ejecutores de personas que están a nuestro alrededor. ¿Qué es la parcialidad entonces? Es juzgar y es agrupar personas por
por lealtades temporales y estándares de el mundo, la parcialidad requiere que todo el mundo tiene que ser como yo, pensar como yo, sonar como yo, caminar como yo. Santiago nos está diciendo que la parcialidad en el pueblo de Dios es una mancha, hiede ante la nariz de Dios. No solo porque es moralmente incorrecto, la parcialidad hace burla de la promesa de pacto misma. ¿Recuerdan la promesa de pacto a Abraham? La gran comisión está basada en la promesa a Abraham. Jesús no solo sacó de un lugar ahistórico la gran comisión. Y él le dijo, miren, se me olvidaba, vayan y hagan discípulos. No, esto viene desde la promesa de Abraham en Génesis 17:4. He aquí mi pacto está contigo y serás padre de una multitud de naciones. Él les ha bendecido para que sean bendición, misión y comisión. Y esas promesas de pacto están hechas. Y dice, el pacto cubre la diferencia de clases. Y él dice, desde el menor hasta el mayor, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Estas promesas, un pueblo que no está marcado por parcialidad, por etnias, clases, líneas tribales o lingüísticas. Todos los de Dios fueron creados por Cristo. Todos los que Dios creó a través de Adán, todos los que son de Dios fueron redimidos en Cristo. Todos los que Dios, de los que Dios es dueño, están llenos de Él porque están escogidos por Él. La parcialidad no puede ser parte del pueblo de Dios porque no es parte de su carácter, ni de lo que Él dice, ni de su voluntad, ni en esta vida, ni en la venidera. Aún Pedro habla de esto en Hechos 10:34 y él dice, realmente, yo sé que Dios no muestra parcialidad, pero cada nación, cada cual que le teme es aceptable delante de Él. Lo que dices es coherente con lo que haces. Témele, conócelo y haz lo que es correcto y aceptable, recto y aceptable delante del Señor. Cuando practicamos favoritismo y parcialidad, hacemos divisiones falsas y preferimos a otros por cosas externas, y es cuando menos nos parecemos a Él, porque se nos olvida que todos somos pobres y estamos sucios. El sucio no solo está sobre nosotros, sino en nosotros, dentro de nosotros. Y no podemos enseñar parcialidad. Y Él, sin tomar en cuenta la parcialidad, se sentó junto a nosotros y nos bañó en su amor y nos invitó a su casa. Todos somos peregrinos. Somos los huérfanos, somos las viudas, somos el cautivo hecho libre. ¿Cómo entonces podemos venir a Cristo y hacer menos de lo que Él ha hecho por nosotros? Él nos ha llamado no a venir a extraños, a nuevas posiciones sociales. La meta última de todo esto es recibir a todos los pobres a la mesa, al hogar, al cumplimiento del pacto con Abraham, benditos para hacer una bendición a las naciones. Él no enseña parcialidad en la promesa, ni tampoco tampoco muestra parcialidad en el cumplimiento. Y hay personas alrededor del mundo que están viviendo esto de manera preciosa, así como han habido personas por 2000 años haciendo esto y más, viviendo esta verdad, donde lo que dicen es coherente con lo que hacen, viviendo de acuerdo a esta historia. Y le digo a mis estudiantes que vean este documental que se llama Molly. Es una historia increíble. Se llama El Hogar de Molly en Kenia. Ellos toman miles de huérfanos en esta comunidad que
que ayuda ante la crisis con los huérfanos. Y conozco mujeres solteras en países cerrados que enfrentan el estigma de ser una madre soltera porque son consideradas mujeres en bancarrota espiritual para abrazar niños huérfanos y socialmente sufren para poder honrar a Cristo con sus vidas. Conocen a Corrie ten Boom, que escondió niños y personas ante los nazis, personas siendo añadidas a la historia antigua de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros nos paramos en esa línea de personas que viven más de cerca a la historia antigua? Cuidando sacrificialmente de aquellos para los cuales el religioso y la sociedad rechaza. ¿Sabes? Los religiosos no les gusta que abraces a aquellos que son rechazados, pero son aquellos los que están en la línea frontal que están haciendo el trabajo de amar a esas personas, y son aquellos que están siempre crujiendo sus dientes de, van a traer a ese tipo de personas aquí. Y Dios solo dice, mírame, mira cómo yo formo mi reino a pesar de tu arrogancia. Cómo la misericordia de Dios triunfa sobre los juicios que nosotros pronunciamos sobre otros, porque aún las personas que nosotros excluimos, Él las incluye, porque nada triunfa sobre su misericordia. Y dice Santiago que si realmente cumplimos la ley, vas a amar a tu prójimo. ¿Y sabes qué dice Santiago? No dice, ama a tu vecino si es como tú o si está de acuerdo contigo y con tu grupo. La palabra de Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo amamos al prójimo sin ser nuestros propios dioses? Nos dice la Biblia nos advierte de no sobreestimarnos a nosotros mismos. Entonces, lo que la Biblia nos está llamando a hacer es saber quiénes somos separados de Cristo y quiénes somos en Cristo. Y Dios nos llama a la sobriedad, a pensar quiénes somos en Él. Y Santiago dice, cualquiera que llena la ley, aquel que mira a su vecino con doble moral, él dice, esta persona no conoce a Dios, pero el que hace lo contrario, hace lo bueno. Solo esta historia, la historia del reino de Dios, nos llevará a la visión de Apocalipsis 7:9. Solo la historia del reino de Dios nos hará que lo que decimos sea coherente con lo que hacemos. Todo tipo de personas en todos lugares, a través de todos los tiempos y de muchas categorías más de las que podamos pensar o nombrar, y algunos otros ante el trono, la sangre y la carne del Cristo resucitado, su pueblo, sus escogidos. Esta es la historia antigua. Las historias falsas y los ídolos siempre dejan a alguien afuera. Pero donde no hay respeto de personas, las historias falsas hablan de mi tribu, mi conocimiento. Tienes que ser como yo, tienes que adorarme a mí. Esa es su naturaleza. Ellos no pueden recibirte y ni llevarte hasta el final de la historia que vemos en Apocalipsis 7:9. Las historias falsas demandan las vidas de otros, aquellos que excluimos de la invitación del reino de Dios. Las historias falsas te invitan, pero no hay transformación ni santidad, ni parecerte a Cristo. Y te invitan entonces a ser tontos, a ser necios y a vivir en la casa de necedad. Los ídolos, las historias falsas, quieren que construyamos todo menos el reino de Dios. Alrededor del mundo, no solo aquí, alrededor del mundo vas a escuchar a muchas personas
hablar de diferentes círculos, de unirse a un movimiento, el otro por identidad, propósito, buscando metas puestas por comunidades del mundo. Y algunas son atractivas y algunas son amenazantes y ponen presión y son fuertes. Pero el resultado de la historia antigua no depende del éxito de ningún movimiento cultural o de ninguna nación terrenal. Algunos dirían es contracultural. Y yo digo, no, es otra cultura, es otra cultural, es otra cultura, no es apolítico o antipolítico, es otra política. Es una cultura y es una política basada en la vida, muerte y resurrección y glorificación de Jesucristo, no en ningún poder terrenal. Y parecería que no tenemos poder y somos débiles y parecería que no estamos logrando nada, pero tiene el poder de destruir fortalezas que dehumanizan. Pregúntale a Corrie ten Boom y al hogar de Molly en Kenia. Pregúntale a aquellos que han seguido la historia antigua y luego pregúntate a ti mismo, ¿la historia de quién estás tú siguiendo? Santiago pasa este pasaje diciéndonos lo que pasa cuando un miembro de la familia de Dios sigue una historia diferente. Y aún ahora pienso que Cristo está llamando a muchos de nosotros de regreso a una proximidad más cercana a la historia antigua. Él es el único que la vivió perfectamente. Él es la historia antigua. Él es el autor y consumador de nuestra fe en la historia antigua. Pero a través de la historia hay gente que ha vivido más cercanos a esta historia y que pronunciaron el nombre de Cristo y llegaron más allá y que sus palabras eran coherentes con lo que hacían. Y el pueblo que Dios tiene la intención de hacer para sí mismo y que quiere que vivan con Él, los que existieron antes de la parcialidad y de devorarse y de la idolatría y de las categorías. Este es el pueblo que existía desde el principio de la vida, de la historia de Dios, a través de toda la historia, y ahora somos santos redimidos cuya ética y epistemología es coherente. Creemos en este día donde solo la crítica de la iglesia de cualquier lado. Podemos creer que siempre ha habido una línea de pueblo de Dios que, a pesar de los récords de nuestros libros históricos que hablan de nuestras ofensas de un grupo o en el otro, nosotros creemos que existe una línea de personas que han vivido más de cerca a la historia y el corazón de Dios. Siempre ha existido. Nos vamos a atrever a creer que ha habido una línea de personas que nos está pasando estos valores del reino y existe hoy alrededor del mundo para pasarla adelante nosotros a una nueva generación. Nos atrevemos a creer en esto para que nuestro dicho sea coherente con lo que nosotros hacemos. Nuestros ídolos tienen que caer. Para que nosotros podamos unirnos a esta línea de personas que ha existido en la historia, tenemos que volver de regreso a la historia antigua. Y te voy a decir en este momento, no les vamos a caer bien al mundo, ni les vamos a ser admirados por confrontar nuestros propios ídolos. El mundo no nos va a apreciar por aferrarnos a la historia antigua, que nos al Dios que nos ha traído de su ira a su misericordia. No vas a ser amados por el mundo, pero vas a ser libre. Pero vas a ser verdaderamente libre. El Espíritu de Dios puede revelar nuestros ídolos mucho mejor que yo misma. Yo no te voy a decir, tú te tienes que arrepentir de esto o de aquello. Algunos de ustedes tienen el coraje de preguntarle a Dios, la valentía. Pregúntale al Espíritu Santo, ¿hay un área en mi vida donde estás susurrando lo que digo no es coherente con lo que estoy haciendo? Señor, ¿hay un área en mi vida en donde lo que estoy haciendo se ha desviado de lo que tu historia ha narrado? Y aquellos que creen en Él, aun si lo odian, pueden ser transformados
de la necedad y destrucción a la vida? ¿Puedes creer esto? Hay aún un poco de un ídolo que ha aferrado nuestro corazón y nuestra lengua y nuestra mente y nuestra vida, que no tiene nada que ver con la esperanza de avanzar el reino, o personas que se han endurecido ante esas cosas. Entonces pregúntale a Dios, dile que te lo revela, y entonces deja que Dios lo enfrente. Regresa a la historia antigua, ven al hogar. Los tiempos en que estamos viviendo, globalmente y localmente, demandan que escojamos hoy a quién serviremos. Y yo te digo, movimientos y contramovimientos van a venir y se van a ir, pero la verdad siempre va a permanecer nueva. Y hay algo más importante que las tribus locales, y más satisfactorio que el derecho que la derecha populista o el progresismo izquierdista, sino algo que permanece, es la palabra de Dios. El lugar donde la misericordia supera la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. En el jardín, cuando el hombre y la mujer decidieron escoger el mal ante el bien, ellos debieron haber sido muertos. Pero la misericordia triunfó sobre el juicio. Cuando debimos haber sido dejados en nuestras tumbas, enterrados bajo el peso de nuestro pecado, y Cristo fue a la cruz y venció nuestra muerte y declaró para que todo el mundo viera lo que Santiago ha escrito al final de este pasaje: la misericordia triunfa sobre el juicio. Cuando Pablo hablaba esta comunidad de Hechos 8, cuando él estaba dañando esta comunidad y persiguiéndolos y destruyéndolos, y Dios lo llamó y lo cambió, la misericordia triunfó sobre el juicio. Y también lo es con la comunidad de Hechos 8 de Santiago, donde él estaban excluyendo a aquellos que ellos pensaban que no eran dignos de su comunidad, y Dios dice: no, mi misericordia triunfa sobre tu juicio, y les trajo gozo y les hizo hambrientos de compartir esa palabra y la historia a pesar de las consecuencias. Y Señor, que sea así también con nosotros, que la misericordia triunfe sobre el juicio. Destrona tus ídolos, vuelve a la historia antigua. Dios te va a dirigir, Dios te va a guiar. No puedo monitorear a dónde vas o qué vas a hacer después de esta conferencia, pero Dios te dirigirá, Dios te guiará lo que debes hacer. Sí, hay luchas en la historia antigua, sí hay persecución y hay dificultades y hay hostilidad anticristiana, pero también hay gozo. Hay gozo en el trabajo del reino y paz, sabiendo que lo que tú dices es coherente con lo que haces y cómo vives en esa historia antigua, en la misma presencia de Dios. La historia de quién estás tú siguiendo. Padre Celestial, cuando la iglesia está tan muerta que no puede hacer nada más que volver a vida, eso es algo bueno. Esta es tu obra. Eres tú el alfarero, nosotros somos el barro, y ven a nosotros regularmente y cámbianos de manera tal que lo que decimos sea coherente con lo que hacemos. Señor, estas historias falsas son tan sutiles. Señor, ayúdanos, sácanos de nuestra comodidad y ayúdanos a ver las estaciones que tú has provisto para tus propósitos, para que veamos cómo tu misericordia triunfa sobre nuestro mal juicio. Señor, y te pedimos todo esto en el nombre incomparable de la misericordia misma, aquel que dice, lo que dice es coherente con lo que hace. Jesucristo, mi Señor. Amén.